Habiendo pasado casi 3 años del día de su lanzamiento, aún hoy The Last of Us Parte 2 sigue dando de qué hablar. Sin lugar a dudas, esta obra atemporal de Naughty Dog y de la industria de los videojuegos ha resultado ser todo un hito en la industria del entretenimiento y los medios en general. Como pocas obras llegan a lograr, a medida que pasa el tiempo, este juego solo cosecha más y más éxito, reafirmando año tras año toda su importancia. Ahora bien, la particularidad de esta secuela es que ha logrado superar a su primera parte. Y esto no lo digo desde un punto de vista progresista, ni a nivel técnico, ni jugable, ni en la historia, ni nada de eso, como si necesariamente todos sus apartados fuesen mejores en relación al primer juego, sino que me refiero gradualmente al impacto y polémica que ha generado en toda la comunidad y la industria, a nivel social. En una entrevista bastante reciente, su director, Neil Druckmann, ha declarado que una posible tercera parte de esta serie solo sería posible si pudiesen crear una historia convincente, con un mensaje universal y una declaración sobre el amor, como hicieron el primer y el segundo juego. A partir de esta declaración, muchos se han mostrado escépticos sobre el posible mensaje de amor contenido en un juego como The Last of Us Parte 2. Incluso en pleno 2020 ya, muchos habían disentido sobre el mensaje relacionado al amor y al pacifismo que supuestamente pretendía transmitir la historia del juego y al que había hecho referencia su director antes de la salida del mismo. Ahora bien, increíblemente, a lo largo de todo Internet, nadie se ha propuesto a desandar o dar cuenta realmente de cómo es que se entiende y construye la idea del amor en este juego, como para que sea recuperada con tanta insistencia e importancia de parte de uno de sus creadores más fundamentales. O por lo menos, nadie que yo haya tenido la suerte de leer o escuchar. Es a partir de este punto que en este video se llegará a la médula más importante que constituye toda la carga argumental de este juego. Nuestro paradigma cultural desde hace muchas décadas que borró la línea que separa al odio del amor. Una de las disciplinas más importantes desarrolladas a lo largo del último siglo XX ha sido el de la psicología. El conocimiento psicologicista, sin lugar a dudas, ha sido el que más ha influenciado, con sus conceptos y desarrollo sobre la psique y el comportamiento humano en general, la forma en la que entendemos e interpretamos nuestros propios comportamientos, pensamientos, sentimientos, así como también los ajenos. Bajo la tutela de esta tendencia es que hoy en día, sentimientos que a priori o en otros momentos de la historia se entendieron como antitéticos, como el odio y el amor, hoy se entienden como cosas entremezcladas y que derivan una de la otra. A propósito de esto, encontramos que uno de los psicoanalistas más importantes e influyentes del siglo XX, Jacques Lacan, sostenía que el verdadero amor desemboca en el odio, señalando al odio en sí mismo como el sucesor del amor. El goce de uno como sujeto, al estar definido de manera tan particular, egoísta y subjetiva, siempre excluiría necesariamente el goce de un otro. Cuando entra en escena el goce de los dos a la vez, se rompe toda ilusión de compañía. Existiría cierto punto crucial de reversibilidad del amor en odio que transforma a un otro, quien sea, en algo totalmente insoportable. A contracorriente de esto, se entiende al amor como la carga libidinal depositada en algo o alguien por un sujeto que siente una falta, un vacío en él y cree ilusoriamente que algo o alguien puede completar ese espacio. Así es que llegamos a priorizar a un otro en nuestra vida, su bienestar, establecer y reforzar una relación mediante un vínculo establecido en un malentendido simbólico, dando paso así a poder construir algo, generar una sociedad, generar un grupo, una pareja, una familia, etc. Este tipo de construcciones conceptuales se fueron dando de la mano, a su vez, de un contexto en constante transformación, que fue naturalizando e instituyendo al individuo y la subjetividad como el centro de gravedad alrededor del cual se debían establecer las prioridades de la vida del ser humano. El goce, la búsqueda de placer individual, el egocentrismo, el exitismo, el empoderamiento del individuo y el amor hacia uno mismo por sobre todas las cosas, ha sido el gran discurso bajo el cual se ha terminado de organizar la vida, bajo el contexto de globalización actual. Así, hoy en día, las relaciones efímeras, de todo tipo, no solo de pareja, la incertidumbre, las ansias, las depresiones, son todas imágenes y patologías muy comunes, devenidas un poco de todo el peso que se nos asigna en tanto individuos en sociedad. En cuanto al juego, este plantea cierta problemática social en donde el otro, la alteridad, es un intolerante. Ya no solo no se respeta, tampoco se soporta vivo. Hay una puja de poder entre distintos sectores y grupos por la búsqueda de reafirmación y la supervivencia a costa de los demás. El conflicto es lo que predomina tanto a nivel social como personal, como sostiene el antropólogo español Alejandro de Haro Honrubia. El fenómeno de el conflicto ha doblegado en nuestras sociedades al consenso, que es el único que posibilita la convivencia cívica y racional,
Esto hace que vivamos en un mundo global cada vez más estremecido existencialmente, cada vez más vulnerable, donde todos estamos en peligro y todos somos un potencial peligro para los demás. En este tipo de relaciones de poder conflictivas, en donde el otro es una amenaza en el mejor de los casos, se aprende a odiar por temor. Es necesario eliminar al otro para eliminar cualquier tipo de amenaza. Se odia como síntoma de defensa encadenado al temor. Pero al mismo tiempo, este otro es necesario para que exista reafirmación, para poder reproducir discursos en contra de él y llevar adelante un proceso de identificación a contraste. Todo esto, como si fuera poco, se da en un contorno y background de fondo que suele envolver a todos esos grupos segmentados dentro de las mismas bases culturales, en donde, más allá de las pujas, los discursos discriminatorios y las voluntades por diferenciarse unos de otros, se comparten códigos, espacios y lógicas en común. Sin perder de vista este complejo panorama general, vamos a poder intentar rastrear de forma más certera temas medulares en The Last of Us, parte 2, para poder interpretarlo en todo su más honesto sentido, teniendo en cuenta, además, que no deja de ser una obra que pretende devolvernos la mirada hacia nosotros mismos en todo momento. Probablemente una de las detonantes que más ha causado polémica y problemas alrededor de este juego ha sido la muerte de Joel y la consecuente división de la trama argumental entre Ellie y Abby. Muchísima gente ha demostrado su descontento al respecto, y muchos otros han querido remarcar cierta semejanza entre el arco argumental de Joel y el de Abby en un intento por rescatar a este último personaje. Ahora bien, lo primero a dejar en claro para abordar este juego es que aquí, quien sigue los pasos de Joel, quien es más similar a él, no es Abby, sino Ellie. Con ella no se pueden construir símbolos, no se pueden terminar de construir espacios en común, no se pueden terminar de construir una familia ni una comunidad. Ella no termina de encontrarse ni cómoda ni completa junto a otros, con pares, en tanto y en cuanto haya algo más que la esté interpelando personalmente. Esto la lleva a bloquearse ante la revelación de haber perdido la posibilidad de haber llegado a ser realmente muy importante para la humanidad, de haber tenido un objetivo claro en su vida que la haga sentir importante por sobre todos los demás. Motivo por el cual no solo se distancia de Joel, sino que además la conflictúa personalmente. Por eso la vemos inhibida y cortante, especialmente en la primera parte del juego, incluso con todos aquellos que supuestamente eran sus más allegados. Esta situación pesa tanto en su ego, que prioriza sus propias metas, su venganza personal, sus móviles, y actúa de forma tan egoísta como ya lo había hecho Joel en aquel fatídico día en el Hospital de las Luciérnagas, ya que ninguno de los demás que la acompañan cree que hacer todo eso sea tan importante, y hasta intentan convencerla de abandonar su viaje en alguna que otra oportunidad. Ellie contaba con su grupo de pertenencia, cierto grupo de identidad definida, pero sus problemas principales devienen de una lógica traumática. No puede solucionar el hecho de tener que lidiar con la forma patológica de amar de Joel, ni con no haber podido ser alguien importante para la humanidad. El objetivo principal de Ellie en este juego es tener que lidiar con sus propios fantasmas y monstruos. Parecería lograrlo, de hecho, pero muy tarde. Paradójicamente, el trauma legado de su relación con Joel, la persona que supo amarla y demostrarle su amor de forma muy egoísta, que le enseñó, en parte, esa lógica, la lleva a caer en el mismo pozo que ella más había temido, el de quedar sola. Esto es el ejemplo más claro y evidente de la reproducción del trauma. Desde el primer juego sabemos que Ellie tiene miedo a la soledad, que la han abandonado incluso antes de ella darse cuenta, y que tiene un historial grande de pérdidas afectivas. Su conflicto en esta segunda parte es netamente traumático, le impide elaborar y subordinar dicha experiencia, la de la pérdida de Joel, en su aparato psíquico. El desencadenamiento de cierta defensa patológica, represiva, es la que la lleva a empeñarse en su viaje y tomar ciertas decisiones discutibles a lo largo del juego. Incluso cuando al fin pareciera haber podido construir algo distinto para su vida, dejar ese padecimiento atrás y llegar a un posible punto de estabilidad emocional junto a Dina y su hijo, vuelve a reproducir el trauma. Se aferra de sus miedos, de aquello que no ha podido superar, para descuidar y dejar ir todo. Sintomatización distinta a la de Joel, sí, pero egoísmo una vez más. El psicoanalista antes mencionado, Jacques Lacan, sostiene que lo traumático es el material principal del cual se sirve el juego del niño pequeño. Es lo que se toma para inscribir memoria. Para el bebé, cierto juego basado en la repetición simbolizaría la partida de la madre, que produce una división del sujeto. Según la psicoterapia devenida de esta corriente, es el lugar y el juego lo que visten de fantasía a lo traumático. Esa repetición del jugar inscribe de modo diverso aquello que no puede ser dicho enteramente por el sujeto y no deja de herirlo. De ser así, nuestro papel como jugadores, encarnando virtualmente a Ellie, estaría siendo mucho más introspectivo y acarreando un mensaje mucho más denso al jugar con la sintomatología patológica de un personaje que,
A la vez, nos lleva a la repetición constante de asesinar, destruir y alejar a sus allegados. Todo este cuadro es radicalmente distinto al de Abby. Los conflictos planteados alrededor de Abby son muy distintos a los de Joel, aun cuando parte de su estructura narrativa o diacríticos en su relato parecieran asemejarse bastante. La problemática planteada alrededor de Joel era el de la búsqueda de un otro conformado como alguien a quien proteger, a quien cuidar, aquel motivo de vida que él definía como algo por lo que luchar. Todo el conflicto interno planteado a lo largo del primer juego deviene porque Ellie se forja como aquel sujeto a proteger en un momento sumamente oportuno. Ahora bien, con Abby, el conflicto es muy distinto. El gran problema de Abby no deviene por la muerte de nadie. Sí, es verdad que el prólogo, la presentación de ella, se encarga de presentarla conflictuada por la muerte de su padre, pero toda su historia luego comienza a desenvolver una problemática sumamente distinta, aquella de la búsqueda identitaria. Una búsqueda de parámetros y criterios de los cuales aferrarse para terminar de definir su identidad y sus decisiones. De esta manera, transita un camino en el que va desencantándose y despegándose de su grupo de pertenencia, comenzando a decidir sus propios criterios y decisiones, comenzando a relacionarse y quedarse con quien ella elige. Comienza a darse cuenta de todas las contradicciones y situaciones turbias que existían allí. Este proceso, además, actúa de relevo una vez consumada su venganza. Luego de eliminar a Joel, comienza a desenraizarse de su grupo comunitario. Y esto no es para nada casual. La búsqueda de venganza era el código, la forma de proceder, la lógica a la que estaba habituada socialmente. La lógica con la que había sido enseñada durante varios años de su vida, a partir de la muerte de su padre, y de la que había decidido aferrarse para salir adelante. Esto podría ser la representación del habitus en Abby, como desarrolló Pierre Bourdieu. El habitus es la sociedad inscrita en el cuerpo, en el individuo biológico. El habitus es, en parte, los modos de pensar, sentir y hacer, conformados socioculturalmente, que el sujeto tiene incorporados. Ahora bien, esto no quiere decir que, porque alguien o un grupo específico te acobije y te ayude en algún momento de tu vida, no puedas volver a resignificarlos y te conviertas necesariamente en un soldado, fundamentalista de sus causas, o ciego ante sus defectos. Que no puedas volver a decidir por ti mismo y, eventualmente, distanciarte por estar en desacuerdo. En nuestro mundo real, nuestro contexto social de creciente entropía, la búsqueda por la definición y o la reafirmación identitaria está más presente que nunca. Nuestras relaciones con las estructuras de poder, los distintos grupos sociales que nos rodean y los tipos de saberes y conocimientos que nos llegan también son relaciones conflictivas, tendientes al escepticismo, y al mismo tiempo nos vemos forzados coyunturalmente a tener que lidiar con ellos para poder seguir viviendo e intentando valernos por nosotros mismos, contar con cierta autonomía. Abby comienza a buscar un lugar en el mundo, un lugar que finalmente termina decidiendo construir de manera individual, mediante relaciones elegidas subjetivamente. A ella le amputan sus relaciones más cercanas y automáticamente genera otra muy importante para su nueva vida. El punto de cruce entre las dos, la primera de las batallas entre las dos protagonistas, también se da de forma muy oportuna. Justamente acontece en el momento en el que Abby apenas ha decidido qué hacer con su propio proceso identitario, reencauzar su propia vida hacia nuevos horizontes, empezar por alejarse de los espacios donde ella no terminaba de encontrarse a sí misma, mientras que Ellie se siente que está terminando de lidiar con sus fantasmas, se siente cada vez más cerca de exorcizar sus propios demonios, estando a punto de matar a todos los asesinos de Joel. En ese punto nodal de la historia, dado en el medio de una sala de teatro, que parece estar planteando una escena absolutamente dramática en el medio de un tenso escenario vacío, sin espectadores, más allá de nosotros mismos en nuestros papeles de jugadores, es donde explotan en nuestras caras parte del núcleo argumental del juego y, a su vez, establece un puente con la primera parte de esta serie. La diferencia que hay entre Joel y Ellie por un lado, y Abby por otro, es que con esta última sí pueden generarse y construirse cosas, lugares en común, se pueden llegar a acuerdos. Abby no solo busca construir, no solo busca de forma activa un nuevo grupo de pertenencia y conceptualmente una nueva comunidad, sino que también aprende a perdonar en los momentos justos. Sabe dar un mensaje mucho más fuerte que el que puede transmitir una muerte, que es precisamente el mensaje de saber perdonar. El mensaje de hacerle saber al otro que ella no solo entiende que los demás también son personas conflictuadas, en parte porque ella ya estuvo allí, sino también porque ella sabe y entiende algo mucho más fundamental, que esa lógica no lleva a ninguna parte, no construye, solo destruye. Igual que ella había arrastrado a sus amigos, antes, para su venganza propia, así también Ellie reprodujo la misma acción patológica y desafortunada. Ambas reproducen expresiones de sus contextos sociales, como resalta Robert de Charley.
La empatía solo puede darse cuando las bases de la experiencia entre dos personas son similares, cuando podemos llegar a saber lo que otra persona está sintiendo basándonos en lo que nosotros mismos hemos aprendido en nuestra vida. Esa empatía solo llega a ser viable en este punto del juego, en Abby. Estos son algunos de los nodos que generan la crítica de The Last of Us parte 2. La moral que termina siendo representada a través de Abby es la de una pauta constructiva, más allá de su toma de venganza con Joel al comienzo del juego. Para ella, eso es un disparador para replantearse su vida, sus decisiones, sus relaciones, su contexto, para comenzar a entender que las cosas pueden llevarse a cabo de otra manera. De ahí nace la historia e importancia de Abby, no porque mate a Joel, sino porque su punto de inflexión es darse cuenta que ella en verdad quería algo muy distinto, no se conforma reproduciendo lo mismo ya establecido socialmente. En cambio, Ellie no solamente no pudo perdonar todo aquello que le ha sucedido hasta ese momento, no puede terminar de aceptar ni lidiar con ello, sino que sigue de manera traumática y de forma recursiva lo mismo que ha sabido aprender de parte de Joel y todo el mundo que la rodea. Los mismos mecanismos patológicos, las mismas actitudes enfermas, el aislamiento de aquello que tiende a rodearla y el rechazo a las oportunidades de generar algo positivo con los demás. Y siempre mediante el egoísmo. Ella sola busca su propia satisfacción, su propia venganza y aquello que ella sola cree ilusoriamente que podría darle algún tipo de falsa tranquilidad. Nos encontramos así con que la narrativa enrevesada de este juego no es solo un recurso elegante de resolver la historia de parte de su guión, sino que está muy emparentada con el camino que transitan sus dos protagonistas. Ellie siempre está recorriendo el camino que antes ya ha recorrido Abby, el camino del temor, el sufrimiento y el odio. Abby no es mejor que Ellie, pero ya ha transitado aquel proceso, ya ha pasado por ese lugar y ahora su prioridad es otra muy distinta. Ha dejado de buscar la destrucción de un otro u otros. Igual que el juego nos muestra partes fundamentales de la trama mediante flashbacks, de la misma manera nos hace jugar intercambiando entre personajes, para que rellenemos los espacios vacíos de sentido de un personaje con aquello que le está pasando al otro. Las dos buscan algo que no resulta sucediendo y que, como todo, era solo una expresión más, un síntoma más, de lo que ellas creían por ser quienes eran, por estar formadas, criadas, entendidas y crecidas en un mundo específico que podía hacerles bien. Las dos visten sus decisiones y comportamientos ilusoriamente de soluciones a problemas más complejos y que requerían en verdad una mirada a sí mismas antes que llevarse el mundo por delante. El punto de inflexión que llega a tener cada una por su parte les hace entender que se equivocaban. Abby encuentra otra cosa por fuera de su vida, Lev, con el que poder reconstruirse, y Ellie finalmente corta con la cadena destructiva de la que formaba parte, ella y todos, en la amarga escena final del juego. El odio que creían sentir, devenido del temor y en sintonía con sus propios traumas, finalmente da paso a la aceptación y al viraje al amor. Este también se construye a partir de sus otras caras más inmediatas, el odio, la distancia y la angustia. Nuestra sociedad global actual, cierta tendencia, pauta cultural, sobre todo la hegemónica occidental, de la que forma parte 2 o 3/4 partes del mundo, así nos lo enseña. Debes aprender a amar a través de la distancia, la angustia y el odio. El amar, como la locura, también es un proceso, también es un camino que requiere trabajo y aceptación. No se puede aprender a amar realmente si no se ha aprendido a estar solo, angustiado, dolido, ni haber aprendido antes a odiar. Son pasos que las tendencias sociales actuales imponen como requisitos, como códigos aceptables de la salud mental al interior de nuestro entorno social. El amor, igual que el odio, la angustia, la locura, se expresa también mediante síntomas, mediante comportamientos cuyo origen devienen de quiénes somos, cómo estamos hechos y lo que somos. No todos hacemos lo mismo cuando sentimos amor, odio, angustia o bienestar, porque no todos estamos formados de la misma manera, pero culturalmente se nos educa a transitar una senda de construcción del amar bajo determinadas pautas y formas de relacionarnos específicas con nosotros mismos y con los demás. Debemos conocernos bien, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos para llegar a amar a un otro. Debemos aprender lo que es el dolor, la traición o el odio para llegar a ver al contraste lo que es que te amen. Debemos ser lo suficientemente maduros y experimentados para entender lo que nos pasa. Debemos aprender a llegar al punto de la intolerancia por aquellos que tenemos al lado, al desprecio o al descuido, para entender que son importantes en nuestras vidas. Y debemos aprender a abandonar, dejar atrás y aceptar pérdidas para terminar de darnos cuenta de todo aquello que perdemos. Sin ánimos de autorreferenciarme, resulta necesario tener presente aquello desarrollado en el video de The Last of Us 1 de este mismo canal.
Entiendo a este juego como un relato emitido por sus creadores desde el presente, una proyección con un mensaje cargado de un sentido específico desde una perspectiva antropológica, es decir, desde la construcción de un relato de ficción para hablarnos sobre todos nosotros actualmente, sobre lo que somos, cómo pensamos, lo que hacemos y lo que deseamos. Se crea una alteridad alternativa para que podamos mirarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre distintos temas y tópicos. Se entiende así que esta secuela es completamente continuista en este sentido. Hay, de parte de sus creadores, una pauta que lleva a implantar un mensaje muy claro al interno del argumento del juego, y en este caso, especialmente sobre cómo se llega a conceptualizar al amor. Lo que nos quiere decir Naughty Dog con el final, sobre todo con la última imagen del menú tras completar el juego, es que aún hay esperanzas, incluso también para Ellie, quien tal vez ha perdido todo lo que se le presenta como una oportunidad para llegar a construir algo, pero aún sigue estando viva. Una vez más, somos, hacemos, decidimos y enfermamos, siempre en consonancia con un contexto. Se vuelve a proyectar un mundo post-apocalíptico de la mano de nuestras tendencias patológicas actuales, como y en sociedad. La cantidad de críticas bestiales que recibió este juego, no solo por la muerte de Joel, sino también por sus personajes grises y que terminan sus historias sin poder ser catalogados bajo ninguna bandera polarizante, también debería servir para hacer algún balance sobre determinado código de nuestra sociedad. El rechazo a las indeterminaciones, o al no poder catalogar como blanco o negro, como frío o caliente, a un otro, que está cada vez más y más expandida a nivel global. Cuando alguien decide algo distinto a todas aquellas lógicas extremas que se le imponen, algo mixto, híbrido o que busca bajo sus propios criterios tirando abajo lógicas maniqueas, se lo termina juzgando de tibio, indeterminado y poco constructivo. Así, Abby y Ellie terminan siendo, por vías y problemáticas muy distintas, expresiones críticas de su propio contexto cultural, así como también el del nuestro. Ellie y Abby hacen lo que hacen, de nuevo, en sintonía y coherencia con aquel contexto. Se expresan y manejan aquello que les pasa con las herramientas con las que cuentan. Para nosotros son extremas porque nuestra realidad es distinta, mucho más comedida, obvio. Ahora bien, a efectos de lo que pretende transmitir Naughty Dog, en el mundo de The Last of Us, estas lógicas son parte de los códigos con los que se mueve la sociedad. Es, igual que en el primer juego, una proyección crítica llevada a determinado extremo de nuestras patologías actuales. La intolerancia, la puja de poder, las formas patológicas destructivas de expresarnos con los demás, utilizándolos para nuestros fines. Destruyendo sin construir nada, decayendo siempre a odiar y nunca remontando al amar. Abby y Ellie cortan con eso. Finalmente se podría decir que ambas encuentran el camino para comenzar a amar. Como la locura, tampoco se puede amar por fuera del marco cultural impuesto. Lo que dejan en claro las últimas dos postales del juego, la casa vacía de Ellie y la playa en referencia a Abby, es que el futuro de ambas solo puede proyectarse en consonancia con todo lo que han aprendido a lo largo de toda esta historia. De ahora en más, marcadas y amputadas de por vida, muy probablemente comiencen a priorizar la búsqueda del amor. Tal vez esa sea la crítica más agridulce que nos quiere regalar este juego. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.